Está el contador Zudairo. Bueno, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Eduardo. Buen día a todos. Bueno, te libero de, digamos, especulaciones políticas, ¿no? Pero ¿cómo es que San Luis es la primera provincia en la creación de empleo en esta última medición? Empleo registrado, es decir, empleo en blanco, el empleo que el país está necesitando y buscando. Y la única que no decreció en los últimos 29 meses. ¿Por qué ha sido? Y esto incluso frente a la crítica política que se hacía, ¿no? Cuando teníamos la promoción industrial, vos el otro día me dijiste o me escribiste, estamos mejor que cuando estaba la promoción industrial, ¿no? Y ahí está el número. Claro. Y ahí está el número. Bueno, pero mira, pero no puede estar ausente la política en esto. En esto, digamos, ahí, digamos, todos estos buenos números y los malos son construcciones colectivas. Digamos, requieren liderazgo, a veces parte del sector privado, a veces parte del sector público, pero de modo alguno puede ser anárquico. Entonces, en esto la política es central. Sí. No hay que sacar el ojo de la política. Fíjate vos que desde la pandemia hasta ahora, desde marzo del 2020, en San Luis se recuperaron todos los empleos, más 16.000. O sea, encima de haber vuelto a los niveles de empleo, 16.000 puestos de trabajo más. Uh-huh. Lo mismo no se recupera todavía, que faltan 6. O sea, la cantidad de empleadores que tenía San Luis hoy son 6 menos que en aquel momento. Uh-huh. No te quiero decir en qué sector, pues ya entraríamos en una planilla grande, ¿viste? Sí. Pero, por ejemplo, en los últimos 12 meses, el empleo creció casi 9.000 personas. O sea, estamos hablando de 25 empleos por día, casi un empleo por día, digamos. 25 por mes, 25, uno por día, claro. No, por día 25, no, en serio. 8.984 dividido 365 te da 25 empleos por día, en toda la provincia, en todos los sectores, en el turismo, en comercio, en industria. Entonces, bueno, y al lado de esto, los empleadores en los últimos 12 meses, también te digo, estoy hablando de abril a abril, se inscribieron, se dieron de alta en la FIP 249 empleadores, que son los que emplean gente. Uh-huh. Vos ponete a pensar, en los últimos 12 meses, vos tenés casi 9.000 nuevos empleos y casi 250 nuevos empleadores. Bueno, estás hablando de una economía que está funcionando. Uh-huh. O sea, ¿por qué la gente cree que no funciona? ¿Por qué? Porque se lo dicen. O sea, la gente, digamos, el lenguaje es una construcción muy fuerte. La realidad es una construcción lingüística. Yo ahora te digo barco, y vos te imaginas el barco. Sí. Vos no necesitas verlo al barco. Es muy fuerte el lenguaje. Uh-huh. Entonces, la gente está comiendo asado y está escuchando del lado, el pariente, el amigo, dice, che, qué mal que estamos. La gente lo cree. ¿Entendés? Entonces, no te digo que estamos bien, en absoluto. Tenemos niveles de pobreza que son inaceptables, tenemos un montón de problemas. Tenemos un montón de problemas. Pero también tenemos algunas buenas noticias, como esta. El nivel a nivel nacional, se recuperaron 535.000 puestos de trabajo y San Luis recuperó, que siempre es el 1%, sí. Digamos, bueno, recupera 5.000, 6.000, 7.000, no, fueron 16.000, o sea, San Luis triplicó la recuperación de empleo del nivel nacional, no en cantidad, sino en porcentaje. Uh-huh. Entonces, y esto realmente se ve cuando vos andás dando vueltas, o sea, nosotros tenemos hoy 118, 119.000, ponerle 120.000 empleos registrados, y debemos estar en 60.000 empleos no registrados, o 50.000, que es gente que tiene una relación de dependencia, pero a la que no le están depositando, es lo que uno dice, trabajo en negro. Uh-huh. No se da esta informalidad en los sectores más formales como la industria, uh-huh. Pero en sectores donde, por ejemplo, en el sector de comercio es muy fuerte la informalidad, que uh-huh. también que también aporta a la demanda. O sea, todo eso aporta a la demanda.
También acusan de que la provincia tiene mucho empleo porque tiene mucho empleo público. Mira, el empleo público es el 46% del total. Para darte una idea, en la industria manufacturera tiene 479 empleadores que ocupan 19.000 personas. O sea, son el 9% de empleadores de la industria, ocupa el 16% de las personas, bueno, y pagan más del 33% de toda la masa salarial. El sector público, uno dice, sector público dice, el Estado es un empleador. En este sector público hay 90 empleadores. 90 empleadores, que son, además del Estado provincial, son todas las municipalidades, absolutamente todas las municipalidades, son todos los organismos nacionales, con asiento en la provincia de San Luis, por ejemplo, las universidades nacionales, el ejército, la Policía Federal, bueno, todos los organismos nacionales que vos, que la DGI, ANSES, PAMI, que vos puedas mirar, suman a esto. Entonces, digamos, está bastante equilibrado la distribución del empleo en San Luis. Y esto se ve, lo que no está igualmente distribuido o equilibrado es el nivel de remuneración. Pero esa heterogeneidad, esa diferencia ocurre en todo el país. Ocurre en todo el país. En menor grado, tal vez en provincias como en la provincia de Santa Fe, es mucho más heterogénea, pero por otros motivos. Pero acá hay una gran heterogeneidad. O sea, tenemos fíjate vos que el 16% del personal ocupado representa el doble, o el 33%, del salario registrado total. Entonces eso ya te marca, si vos me dijeras, mira, el 16% del empleo registrado explica el 17% del total del ingreso registrado, entonces está hablando de una situación un poco más homogénea, aún mirando un solo dato, pero mirar este solo dato le da una idea de una gran heterogeneidad. Bueno, ¿cuánto influye la obra pública ahí? No, absolutamente mucho, porque hoy la construcción, fíjate vos, la construcción es el 4% del total del empleo. Nosotros tenemos en la construcción más de 4.000 empleados, y la construcción ha crecido, te digo que se ha duplicado en los últimos 6-7 años. O sea, ha sido impresionante digamos, el crecimiento. Pero a su vez la construcción tiene un efecto multiplicador, o sea, vos el efecto de estos 4.000 empleos lo podés ver en el comercio. El comercio también creció. Entonces, ¿por qué? Porque uno anda hoy por cualquier parte de la ciudad y de la provincia y ve corralones de materiales por todos lados. Por todos lados. Sí. ¿Entendés? O sea, incluso negocios, corralones, que da la impresión que son, por decirte, provisorios, o sea, esperando que se termine de hacer un barrio cerrado y después parece que se van. Me da la impresión esa. Pero yo creo que va a haber una transformación de vender ladrillo a empezar a vender pisos y a empezar a vender cosas más sofisticadas con más valor agregado. Bueno, pero la verdad es que, como decís vos, había una percepción de que la economía de la provincia... por eso es la política. Es claro que era una percepción esa. Claro, una percepción que... Que estábamos mal, viste, las empresas están mal, que, qué sé yo, no sé, sí, metieron obra pública, pero yo no veo a la gente trabajando. Y resulta que hace 29 meses que la provincia de San Luis solo crece creando empleos. Creando empleos registrados, además, ¿no? Y desde hace 36 meses, o sea, de marzo... un poco más de 36 meses, de marzo del 2020 hasta ahora, la provincia recuperó todo el empleo y sumó 16.000 más. O sea, pero eso es un dato impresionante, pero más te impresiona cuando vos mirás los censos. Si vos mirás el censo del 2020, octubre de 2020, con el censo del 2022, de mayo del 2022, el país creció el 14%, 15%, y San Luis el 25%. Pero los índices de desocupación de San Luis en el 2020 son los mismos índices del 2022. Entonces ha creado un empleo a una velocidad impresionante. Acá en San Luis, si hubiera crecido San Luis a la misma tasa de crecimiento
de la nación, sí. En vez de tener 546.000 empleos, hoy seríamos 490.000. Esa diferencia de 50.000 empleos, personas adicionales, también encontraron empleo. Entonces, no solamente San Luis generó empleo para los que estaban en el 2010, sino también para los que en ese periodo se incorporaron a la demografía provincial. Entonces, esto explica por qué San Luis viene creciendo, o sea, digamos, explica otras cosas, pero si vos ves la línea demográfica que crece a la misma tasa que la línea del empleo, vos decís, bueno, acá está ocurriendo algo atrás, un modelo económico que está funcionando. Sí, no sé, la verdad que más allá de lo obvio de la explicación, de que el gobierno tuvo un problema político, ¿no? Sí, por eso te digo que es político. Acertaron en todo, acertaron en la obra pública, en el empleo, salvo en explicarle a la gente. Pero así, claro, fíjate vos que en los 70, antes de los 70, en los 60, en la materia macroeconomía, que hoy se llama macro 1, macro 2, macro 3, se llamaba economía política. Le sacaron la palabra política. Claro, eso es solo economía. Es política. Y cuando vos entrás a estudiar macroeconomía, lo primero ves que son instrumentos de política económica. Bueno, pero esto habla también, ¿no?, de una cuestión de la que el Estado en general, ¿no?, tanto nacional como provincial, esté ajena. Esto es el resultado de políticas concretas, claras. Es decir, que si esto está bien y uno piensa, se comió el clima de época de que está todo mal, de la decepción, de que nos fuimos al carajo. No que parece que está todo mal porque el desempleo también es bajo. Sí, es uno de los más bajos del país también, ¿no? Es uno de los más bajos del país. Entonces, y después te doy dos indicadores más. El promedio de remuneración de toda la provincia, con el sector público y privado, está en 9º lugar en las 24 provincias. Y si vos tomas solamente el promedio de remuneración del sector industrial, está en 4º lugar, está por encima de Córdoba. Pero el otro día estuvo el gobernador de Jujuy acá, que le paga a los docentes 1/3 de lo que cobran los docentes en San Luis, diciendo que y lo aplaude. Bueno, pero esto es así, por eso la realidad es una construcción lingüística. Hay que tener mucho cuidado cuando a uno le dicen las cosas y tomarse el trabajo de comprobar si eso es cierto, en fuente confiable, no en la fuente que te acerca quien te está diciendo las cosas. Es muy raro, ¿no? Yo ayer fui con mis hijos, qué sé yo, y tenemos un festejo familiar, a comer a un restaurante, y escuchaba el diálogo, cómo se quejaba, estaba el restaurante lleno, pero lleno, con gente afuera, y la mesa al lado, qué sé yo, los vi que estaban ahí en una discusión, y paré la oreja un poquito, y estaban discutiendo de que el país estaba mal, ¿no? Claro, incluso tal vez el dueño del restaurante diga que el país está mal. Está el dueño del restaurante lleno. Bueno, pero esto es así. Acá hay otro fenómeno, que la política, la ideología entró en los negocios. Cosas que no ocurren en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Una cosa es la política, otra cosa son los negocios. Por eso los americanos dicen business are business. Los negocios son negocios. Está claro. Entonces, acá esto es lo que ha pasado y es totalmente extraño, pero bueno, así somos, así estamos, ¿no? Está bien. Bueno, qué sé yo, muy loco y muy difícil y muy bueno vivir en San Luis. Sí, pero difícil debe ser, ¿no? Difícil de diagnosticar San Luis, ¿no? Claro, muy difícil de diagnosticar porque nos vivimos quejando a panza llena. Claro. Y esto es así, no digo que no hay pobreza, en absoluto. Digamos, en algún momento podemos hablar de pobreza. La pobreza tiene una dinámica propia que a su vez es distinta en distintos lugares, incluso dentro de la provincia. Si yo te digo a vos, y para cerrar este día de las remuneraciones, que se vincula con la pobreza, que el departamento junín donde está Merlo es el lugar de menor remuneración promedio de todos los departamentos, vamos a decir que estoy loco. O sea, el departamento de San Martín, el departamento de Grano, que siempre uno los ve como relegados, están en promedio de remuneraciones de todas sus actividades por encima de Merlo. Entonces ahí hay otra
hay otro lugar para mirar, hay otro lugar para mirar, que es la enorme informalidad que lleva a una gran insatisfacción de mucha gente. Claro. Entonces yo creo que en alguna medida hay que intervenir y hay que mirar ese fenómeno. Mercedes, digamos, el departamento de Pedernera es el que el promedio de remuneración más grande, un 3-4% por debajo de eso está el departamento Pueyrredón, que es capital. Pero en el último lugar, de un modo sorpresivo, ya hace 6, 8, 10 meses que yo vengo siguiendo esa serie, está en el último lugar está o Belgrano o el departamento Junín. Increíblemente la joya de San Luis, que es Merlo, ostenta el peor lugar en sus remuneraciones. Entonces, es posible, hay una diversidad muy grande en los indicadores. Entonces, y vuelvo al indicador de pobreza. Si el indicador de pobreza que saca el INDEC lo sacara en Merlo, seríamos mucho más pobres de lo que nos están diciendo. Y si esa encuesta la hicieran en Villa Mercedes, seríamos menos pobres de los que nos están diciendo. Entonces también los indicadores, que son eso, indicadores, indican cosas. Me duele la cabeza, pero puede tener muchos motivos. Pero es más profundizar la contradicción, ¿no? Es decir, claro, en los dos lugares donde ganó la oposición es en donde mejor estamos y en donde peor estamos. Increíble. Bueno, pero fíjate vos que digamos la culpa de la informalidad y de las bajas remuneraciones en promedio del departamento Junín no es del Estado, porque el Estado le ha dado el previaje, le ha dado un montón le ha puesto hospitales, el agua, ha hecho una gran obra de infraestructura. Lo que ahí no está respondiendo, obviamente, y no lo acuso, sino como dato de la realidad, es el sector privado, porque a su vez el 90% de las remuneraciones de ese departamento proviene del sector privado. Está claro. Entonces hay que mirar esas cosas, ¿no? Bueno, Hugo, antes de hablar. Muy interesante, muy interesante. Me dejas sin palabras, no sé para dónde agarrar con esto. Bueno, pero es así. La realidad, se entiende. Vos sabés que la realidad hay que mirarla sin apasionamiento, sino con datos, y tomar y formular política a través. Yo, por ejemplo, en algún momento creo que te he dicho que yo no estaba de acuerdo con el previaje. No estaba de acuerdo, porque el previaje se iba por la canaleta de las ganancias de las empresas. Y esto, lo de Merlo, después te voy a pasar la página donde saco esa estadística por si desconfías de mí. Claro, al final, o sea, que el previaje generó laburo informal y mal pago, pero, digamos, prestadores de servicios que se llenaron de guita. Bueno, y ahí hay que ver otra cosa. Eso que se llenó de guita, ¿el reinvirtió o no? No, bien, listo. Entonces aumentaron la cantidad, entonces, es una mala política. Está claro. Yo no digo, no estoy en contra, yo digo, no estoy en contra, porque también es un solo indicador que estoy tomando yo. Reinvirtió, pero mira, hizo esto, qué sé yo. Pero creo que tenemos que meter mano ahí, tenemos que poner la mirada ahí y hacerlo de un modo desapasionado. O sea, no puede ser que le echen la culpa al gobierno provincial, todo el mundo lo crea, de lo mal que está Merlo, cuando las estadísticas nacionales están dando el dato cierto de por qué está Merlo mal, que es el último orejón del tarro en promedio de remuneraciones registradas. Entonces, en esto la provincia no tiene nada que ver, pero se votó así, la provincia era culpable. Bueno, es increíble, pero real, tal cual. Esto está disponible en cualquier base de datos del CIPA o de la FIP o de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hay muchas bases de datos que incluso te lo discriminan por departamento, en todas las provincias. Todas las provincias tienen discriminado departamento. Claro. Bueno, Hugo, un abrazo. Gracias. Bueno, chao. Hugo Sodaire, economista.